Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bendiciones para todos. Dice la palabra: ojalá todo el pueblo de Dios sea profeta y que su espíritu esté sobre todo. Quiero invitar en este segundo discipulado de esta manera a que vean la segunda tanda de la administración que tuvimos a la compañía de más de 100 profetas por 3 semanas, 21 días de ayuno. Y queremos de verdad poner lo que se dio en esta segunda tanda como parte de nuestro discipulado para todos nuestros pastores, nuestros liderazgos, los pastores y líderes que están oyendo en Venezuela y en otras partes del mundo. Van a ver imágenes de nuestra congregación, de cuando éramos una iglesia pequeña, cuando fuimos creciendo, los que lo logren ver por video, o bueno, los que lo escuchen por audio pueden buscarlo luego por el video y van a ver el progreso de lo que fue la parte profética en nuestra vida. Esta segunda tanda trataremos el asunto de la profecía, de la importancia de lo profético, de la importancia de la intercesión profética, de los actos proféticos y de la palabra profética para un desarrollo ministerial poderoso y para la libertad de nuestra nación. Muchas bendiciones para todos. Aleluya, esta compañía de profetas, apóstoles, ministros del Señor. Hoy en nuestra segunda tanda de responsabilidad, desde que empezaron estos 21 días de ayuno. Levante su mano allí. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la unción. Te damos gracias por tu guianza. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Te damos gracias por todo lo que haces. Te damos gracias por todo lo que hará. Por un momento nada más dígaselo: Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi hogar, a mi familia, bienvenido a mi ministerio. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, bienvenido. Ponga la mano en su corazón y diga: bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Derrama tu gracia, derrama tu favor, derrama la unción en nuestras vidas, Señor. Y úngenos para la tarea, úngenos para la tarea, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Habla a los corazones conforme a las necesidades de cada quien. Guíanos, danos guianza, muéstranos el camino por el que debemos andar, Señor. Muéstranos, aleluya, tu voluntad. Revélanos tu palabra, revélanos al Padre, al Hijo, revélanos, aleluya, lo que debemos hacer como iglesia los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Den un aplauso al Señor allí, aleluya. Y damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco sobre intercesión profética en 2 tandas, en la mañana y por la tarde o noche. Les estaré enviando el próximo video. Quisiera hablar un poco de nuestra experiencia en este lugar, aleluya, por 21 años. La semana pasada nos tocó hablar un tema para profetas, para ministros, del verdadero arrepentimiento y luego del Espíritu Santo, la necesidad de tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Y yo decía que no imaginaba mi ministerio sin esas 2 condiciones, sin una iglesia que esté constantemente a los pies del Señor, arrepintiéndose, porque el arrepentimiento, como decía, va con nosotros hasta el último día. Siempre vamos a tener que lavarnos los pies a diario, porque en un mundo andamos
un mundo lleno de oscuridad, de perversidad, y se ensucian nuestros pies, y por eso a diario tenemos que ir a la sangre de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, volver a levantarnos y seguir adelante. Y luego hablamos de esa guianza del Espíritu Santo para un ministerio eficaz, esa sensibilidad que hay que tener para cuando el Espíritu Santo nos diga no, o nos prohíba o nos impida hacer algo, simplemente tener esa sensibilidad y no dar un paso en falso. Y cuando el Espíritu Santo nos muestre visiones y sueños y nos dé guianza, poder avanzar hacia los estadios, las situaciones que Dios quiere que avancemos con valentía y sin temor. Pero hablando de la intercesión profética, no puedo ni siquiera imaginar mi ministerio en estos 21 años en este lugar. Desde que nosotros comenzamos, que éramos una iglesia muy chica, cuando nosotros nos trajeron a este lugar en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, éramos una iglesia muy pequeña. Yo vine a sustituir a un pastor en una iglesia que estaba en un mover bien bonito, pero a mi llegada hubo todos los problemas del mundo que tiene una iglesia con un pastor que recientemente llega. Una iglesia pobre económicamente, con 91 bolívares me dieron a mí la iglesia para hacer el ministerio hace 21 años. No llegábamos a 100 bolívares. Y el proceso fue muy duro, primero, segundo, tercero y cuarto año. De verdad que fue algo muy difícil. Por ahí hay algunos videos donde contamos parte de la historia. Pero recuerdo cuando quedamos con 15 personas en situación económica muy penosa. Una de las cosas que el Espíritu Santo fue trayendo a mi vida fue revelación y sabiduría en lo que tiene que ver con la intercesión profética, en lo que tiene que ver con actos proféticos y en lo que tiene que ver con palabras proféticas, con abrir brecha, con cerrar ciclos, con abrir nuevos ciclos. Y somos producto, o lo que hoy somos como iglesia, en este tiempo hemos crecido en todos los órdenes como iglesia. Tenemos un liderazgo altamente comprometido. Empezamos siendo una iglesia de barrio, luego una iglesia de ciudad. Hoy somos una iglesia que está trayendo bendición a la nación y al continente. Y somos una iglesia que somos producto de esa sensibilidad al Espíritu Santo, de actos proféticos, de palabra profética, de intercesión profética. Recuerdo muchos actos proféticos que tuve que hacer y tuvimos que hacer, y el Espíritu me iba dando guianza. Por ejemplo, en los ayunos que íbamos a tener, en las oraciones que íbamos a hacer en los ayunos, en actos proféticos que teníamos que hacer para que ocurrieran algunas cosas que Dios quería que ocurrieran. Tuvimos necesidad de esa guianza del Espíritu Santo en todo momento. Había un tiempo cuando el Espíritu Santo me mostró con claridad que 3 personas debían de salir de la iglesia, porque si esas 3 personas no salían de la iglesia, no iban a fluir las revelaciones hacia mi persona para el porvenir. Y recuerdo que entramos en ayuno por 21 días, orando específicamente eso. Esas personas salieron y empezó a fluir la revelación. La iglesia tenía una tranca tremenda porque tenía una historia desde su fundación de rebelión a los pastores y de problemas con algunos pastores que salieron con malos testimonios. Y el Espíritu Santo me fue orientando a hacer actos proféticos. Una de las cosas que el Espíritu Santo me decía es que la iglesia no iba a crecer si yo, como el pastor de este momento, no le pedía perdón por toda la iglesia a todos los pastores, incluyendo al fundador de la congregación. Y entonces trazamos un curso de acción, trajimos a cada uno de los pastores hasta el último a la iglesia, hicimos un servicio especial, pudimos entregar a cada pastor una placa de reconocimiento, pusimos una ofrenda en su mano, y a nombre de toda la iglesia y los que estaban y los que ya no estaban, que les hirieron, que les ofendieron, yo les pedí perdón y después pedimos que pronunciaran su perdón a la iglesia. Recuerdo haber escuchado como una especie de cadenas que se rompieron en ese momento cuando el último pastor pasó y perdonó a la iglesia el daño que le hicieron, la rebelión.
y empezamos a ser discipulados, a levantar la iglesia, a hacer actos proféticos en la comunidad. Hay un cerro que le llamamos el Cerro de la Liberación, donde el apóstol que salió antes de mí había estado orando allí de una manera persistente por las noches, y nosotros quedamos un tiempo allí orando y haciendo intercesión. Desde ese cerro se ve buena parte de la ciudad, y hacíamos oraciones muy específicas, actos proféticos muy específicos. Una de las cosas que recuerdo es que toda la ciudad industrial estaba cerrada, no había empleo en ese tiempo, y una de las cosas que empezamos a declarar palabras sobre la zona industrial, y después íbamos a la zona industrial. Recuerdo algo muy especial, fue un tiempo que se fue la luz también, y Dios me movió a sacar la iglesia hacia la calle. Hicimos las 7 vueltas en la comunidad, actos proféticos, palabras proféticas. Había un callejón que se llamaba el Callejón del Diablo cerca de la iglesia, le decían el Callejón del Diablo, y ese día sin luz nos arrodillamos en ese callejón. Había mucho secuestro, muerte, malandro, tremendo. Y ahí pedimos perdón por todo eso y empezamos a declarar palabra profética ese día allí. Y ese mismo día le cambiamos el nombre al callejón, que se empezó a llamar a partir de allí el Callejón de la Esperanza. Hasta el sol de hoy, el Callejón de la Esperanza. El Señor nos mostró y nos fue guiando que le cambiáramos el nombre a ciertas cosas, a ciertos barrios. Y espiritualmente le fuimos cambiando el nombre a ciertos barrios. Y fueron experiencias que fuimos teniendo en el mundo espiritual. Recuerdo una oportunidad que fui con mi apóstol Ignacio Alastre hacia el Tocuyo, y cuando veníamos de regreso nos paramos en el Central Azucarero. Eso fue una experiencia de lo que es la intercesión profética de 2 hombres de Dios. El Central Azucarero proveía de trabajo a toda la gente en el Tocuyo. La gente tenía sus empleos, así se había levantado esa ciudad, ese pueblo. Y por muchos años eso estaba cerrado, paralizado. Y recuerdo que mi apóstol y yo nos bajamos y habían unos vigilantes allí. Le pedimos a los vigilantes si nos permitían entrar y hacer una oración. Los tipos nos vieron como personas locas. Entramos, no pasen, no hay problema. Y mi apóstol y yo levantamos las manos y empezamos a profetizar que se reabría ese Central Azucarero y que volvía a proveer de trabajo a todo el Tocuyo. Hicimos una oración muy honesta, muy sincera, una palabra, y después oramos por los vigilantes y nos vinimos para atrás. A las semanas estaban reabriendo el Central Azucarero y se regó por todo el pueblo que habían 2 locos que se habían parado allí y lanzaron unas palabras, y eso era gracias a eso. Eso le damos la gloria al Señor. Y así Dios me ha guiado y me ha estado dando guianza a hacer actos proféticos muy concretos. Cuando viajamos a Guatemala, por ejemplo, estuvimos en todas las iglesias más grandes, fuimos al Molonga. Y cuando llegamos a Venezuela, aquí a nuestro barrio, éramos una iglesia económicamente sin recursos, pero Dios nos estaba hablando de construir el gran santuario que tenemos ahora, la zona de campeones, sin medio, no teníamos recursos. Pero el Señor me puso, y ayer me acordaba una hermana, porque pasamos por allí, una iglesia que está muy bonita, que construyó, y la hermana me recordaba, me traía a memoria, que una de las cosas que yo hice cuando llegué de Guatemala fue tomar libros que traje de Guatemala, sacar algunas copias de algún material que traje, buscar los mejores CD, copiarlos, y visité iglesia por iglesia del sector. Fui llevando una palabra, y en todas las iglesias llevé una ofrenda para la reconstrucción de los templos. Empecé a desatar palabras. No habíamos construido el de nosotros, no habíamos construido la zona de campeones, pero Dios me dijo, antes de construir, antes de levantar, primero siembra. Y me decía la hermana que en ese tiempo ellos decían, el apóstol sí es loco, tanto que necesitamos nosotros, pero se va a poner a dar. Pero no sabían ellos que eran actos proféticos para después levantar toda esta bendición que Dios nos ha dado en el tiempo. Al transcurrir el tiempo, Dios nos ha dado un santuario precioso. Pudimos levantar la zona de campeones. Hemos podido de verdad hacer una iglesia de multitudes. Hemos podido sembrar de nuestra congregación numerosa, congregaciones completas, que ahora son iglesias hijas, salieron completamente. Enviamos un pastor, plantamos una iglesia, y hoy son iglesias que están en pleno desarrollo y crecimiento. Entonces no me imagino
nuestro ministerio sin lo que es la intercesión profética. Creamos en la iglesia la Academia de Intercesión para ir formando intercesores. La dirige el pastor Ismael Freites. Y a través de nuestras oraciones de los días miércoles y en las escuelas de liderazgo, vamos levantando lo que tiene que ver con la intercesión profética, con actos proféticos, con palabra profética. Nuestros apóstoles, siempre yo lo he dicho, Ignacio y Marlene de Alastre, para este ministerio, para nosotros son, además de apóstoles, amigos y padres, son profetas. Hemos tomado, cada vez que tenemos convenciones o que ellos nos visitan y nos declaran una palabra profética, tenemos costumbre de anotarla, sellarla con una ofrenda y luego chequear la profecía que ellos nos dieron. Y ellos son testigos, nuestros apóstoles, de cómo a través de los años, profecías que ellos soltaron, luego al tiempo se cumplieron. Así que somos producto de la palabra profética, de la intercesión profética, de actos proféticos que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo. Porque la intercesión profética o qué es un intercesor profético, para mí el intercesor profético es la acción, o la intercesión profética es la acción que legitima la intervención del Padre en la tierra. Eso para mí es la intercesión profética. Repito, es la acción que legitima la intervención del Padre en la tierra. Una acción que legitima la acción del Padre en la tierra. Un ejemplo. Todos saben, estoy seguro, la historia de la viuda de Sarepta, que en la segunda tanda hablaremos un poco de eso. Pero todos conocen que Dios y esa viuda hablaban. Dios hablaba con la viuda y la viuda hablaba con Dios. Pero a pesar de que Dios hablaba con la viuda y la viuda hablaba con Dios, Dios no pudo hacer nada por ella. Necesitaba la acción profética, el ungido de Dios, para a través de actos proféticos muy concretos, de principios establecidos en la palabra, usar al hombre de Dios que soltara la palabra profética que traería bendición a esa mujer, a su hijo, para mucho tiempo. Actos proféticos concretos, acciones que legitiman, repito, la acción y la intervención del Padre Celestial en la tierra. Ahora, en la segunda tanda hablaremos un poco más al respecto. Pero yo quiero en esta primera tanda hablar de la frustración que puede generar el hecho de clamar a Dios y no tener contestación a nuestras oraciones, a nuestra intercesión, a lo que estamos tratando de hacer. La palabra dice en Proverbios 13:12 que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Oramos y se demora, se atormenta el corazón. Declaramos palabra, no sucede nada, se atormenta el corazón. Pero árbol de vida, el deseo cumplido. Nos sentimos llenos de vitalidad cuando hemos orado algo y hemos tenido contestación, cuando hemos hecho actos proféticos, palabras proféticas, y vemos el resultado de esos actos proféticos de manera concreta. Pero yo he aprendido y he enseñado a la iglesia que nuestras oraciones pueden tener estorbo. Nuestras intercesiones, nuestros actos proféticos pueden tener estorbo. Hoy quiero hablar de esos estorbos. Por ejemplo, Santiago nos dice que en el capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Las motivaciones del corazón, el egoísmo del corazón, estorba esa oración. Se pide, pero no se tiene. Se pide, pero no se recibe. Eso es tremendo, porque entonces se convierte en un tormento del corazón, porque la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero también sabemos que las oraciones, la intercesión, la acción intercesora de la iglesia, intercesión, oración, profecía, puede tener estorbo. Por ejemplo, cuando los hombres no tienen buena relación con su esposa. Veamos lo que dice Primera de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 7, vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros estamos intercediendo por algo, estamos orando, puede tener un estorbo si nosotros no tratamos a nuestras esposas como a vaso más frágil. El maltrato, el abuso hacia la figura de la mujer, las malas relaciones familiares, las malas relaciones con respecto a la esposa y a los hijos pueden traer un estorbo a nuestra vida de intercesión y de oración. Es por eso que hablamos del verdadero arrepentimiento. Por eso preguntaba yo la semana pasada en un audio que les pasé, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Si eres mujer, ¿cómo está tu relación con tu esposo? Si eres padre, ¿cómo está tu relación con tus hijos? Si tienes tus padres vivos, ¿cómo está tu relación con tus padres? No se trata de que yo decir yo soy profeta o soy apóstol, no. Porque es que el evangelio es un estilo de vida práctico. Y cuando practicamos cada una de estas cosas, son principios que traen bendición a nuestra vida y que nos abren el camino para ver concretamente la respuesta de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Hay mucha gente que tiene los cielos cerrados por el maltrato a la esposa. Hay muchas esposas que tienen los cielos cerrados por la rebelión constante al esposo. Y por eso es que antes de cualquier otra cosa hay que arrepentirse y hay que empezar de nuevo. Hay que volver a empezar. Las oraciones pueden tener estorbo, escúcheme, si nosotros hemos tocado los ungidos de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 18:41. Por eso yo preguntaba la semana pasada. Estamos intercediendo, estamos levantando una escuela de intercesión, estamos haciendo intercesión profética, pero de pronto no nos damos cuenta que hemos tocado a los ungidos. Dice David, Salmo 18, ¿verdad? Dice David en el verso 41, clamaron, había gente que estaba clamando, oiga, ve, y no hubo quien les salvase, aún a Jehová, pero no les oyó. ¿A quién le clamaron ellos? A Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Clama a mí, ¿qué? Yo te responderé. Pero aquí dice David que estos hombres clamaron a Jehová, pero Dios no los oyó. Clamaron, escúcheme, y no hubo quien salvase. ¿Por qué? Porque habían tocado al ungido de Dios. ¿Cuántos hombres por allí? Y decía, una de las cosas que es importante que nosotros traigamos a cuenta es el hecho de que si somos de verdad profetas, apóstoles, hombres del ministerio, no toquemos los ungidos de Dios, respetemos a los ungidos de Dios. Y que si había alguna desaveniencia, algún problema, si habías traído sufrimiento, algún hombre de Dios, algún ungido de Dios, pues te pusieras a cuenta, pudiéramos pedir perdón. Esto es muy necesario. Nosotros no podemos caminar en el ministerio habiéndole faltado a las columnas de la iglesia, a los hombres de Dios, a los que nos precedieron en el ministerio. Hay muchos hombres que nos precedieron en el ministerio que tuvieron revelación en parte, que llegaron hasta un momento, y quizás la iglesia de ahora los ha irrespetado en muchos sentidos. Ese desmaneje que hay, la iglesia reformada, la iglesia renovada y la iglesia tradicional, entonces en la iglesia religiosa, entonces en torno a eso, entonces nos metemos con los hombres de Dios que recibieron revelación hasta donde recibieron, pero que dieron su vida para que el evangelio nos llegara. Para que el evangelio nos llegara. No estuviéramos aquí sin esos hombres que oraron por nosotros, sin esas mujeres que oraron por nosotros. En el último tiempo he visto eso, que es cuando vamos a atacar, entonces tenemos que la religión, que los religiosos, y entonces resulta que muchos de esos religiosos clamaron para que nosotros nos convirtieran. Muchos de ellos eran ya cristianos cuando nosotros no habíamos ni nacido. Por ejemplo, mi pastor Antonio González, que ya está en el cielo. ¿Cuánto no clamaría ese hombre para que yo llegara y para que nosotros llegáramos? Y entonces de pronto porque el evangelio se ha renovado, porque ha habido, como dice Peter Warner, un terremoto en la iglesia, porque llegó a lo apostólico y llegó a lo profético, entonces le faltamos a los hombres de Dios. Y hemos tocado y herido su corazón. Clamaron, dicen, aún a Jehová, y no hubo quien les oyese. Tocaron los ungidos, dice, no toquéis a mis ungidos. Antes de continuar con esto, creo que es hora de ponerse a cuenta, si somos intercesores proféticos, no podemos tener grietas. Si vamos a hacer un trabajo estratégico por la reconstrucción de Venezuela, tenemos que
cerrar toda puerta que hayamos abierto, ponernos a cuenta y estar, no vamos a ser perfectos nunca, pero de verdad poner a cuenta nuestra vida. Ahí dije, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los ministerios. Un intercesor profético. Las oraciones pueden encontrar estorbo también por entidades espirituales. Veamos, por ejemplo, el libro de Daniel, profeta Daniel, por un momento. En el capítulo 10, versículos 12 y 13, dice en el versículo 12: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Había un principado, estaba en ayuno el hombre de Dios, y había un principado que no permitía que la oración, dice, te oímos desde el primer día, tu oración, desde que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de Dios, desde ese día fueron oídas tus palabras. O sea, tu oración llegó, tu intercesión llegó. Pero había allí un príncipe, un principado, un poder espiritual que impidió que llegara la respuesta. Entonces, Señor, danos discernimiento. Cuando hay un asunto de poderes demoníacos, principados, potestades, que están impidiendo, que ya tú la oración la escuchaste, pero que están impidiendo que nuestra intercesión y nuestras oraciones sean cumplidas para traer gozo y convertirnos en árbol de vida, porque árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, Señor, danos ese discernimiento espiritual, danos ese discernimiento espiritual. Hay muchas personas que tratan de levantar una iglesia en un sitio donde hay espíritus territoriales, principados, potestades, que no han sido desplazados y se generan conflictos de todo tipo. La obra se estanca y las personas creen que es un asunto natural y es un asunto sobrenatural, y hay que tener ese discernimiento. Una de las cosas que nosotros hicimos al comienzo, cuando estábamos de verdad poniendo estos barrios a cuenta, es hacer especie de mapeos espiritual. Y ahí pudimos discernir y entender que habían espíritus territoriales. Habían lugares donde estaban gobernados por el narcotráfico específicamente, o por la droga. Habían lugares o territorios completos que estaban dominados tremendamente por el alcoholismo. Habían otros territorios que estaban dominados tremendamente por lo que es la brujería y la hechicería. Y no era lo mismo. Y estamos hablando solamente de un punto cardinal de la ciudad. Entonces hay que tener ese discernimiento, Señor, porque entonces queremos ayunar y queremos que nuestros ayunos y nuestras intercesiones y nuestras oraciones que Dios oye simplemente sean contestadas y ver el fruto de todo ese esfuerzo y trabajo. Algunas cosas se dan inmediatas, como cuando Elías golpeó el mar y el mar se abrió inmediato. Es un acto profético que trajo una respuesta inmediata. Pero en algunas cosas de lo profético hay que ser constante, hay que ser persistente, hay que ser perseverante. Ya vamos a ver algunos casos en la próxima tanda. Lo otro es que las oraciones pueden tener estorbo. Óigame bien, Isaías capítulo 25:7, Isaías capítulo 25:7. Y esto es tremendo, porque esto es parte de lo que yo creo que puede estar pasando en Venezuela, creo yo. En el capítulo 25, versículo 7 dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Es decir, un nivel superior, en un nivel superior las oraciones pueden ser estorbadas si existe una cubierta o un velo que se traduce en una cobertura satánica. Nosotros no nos explicamos qué ha pasado en Venezuela, no conseguimos explicación. Sé que todos estamos orando para que esto termine, para que este dolor termine, para que Dios cambie a Venezuela, y tenemos tantos años orando, hemos ayunado, hemos hecho actos proféticos, pero hay algo allí en el mundo espiritual. Todos sabemos que con este sistema de gobierno se le empezó a abrir puertas
a la santería cubana de una manera tremenda. Y no que ellos sean más poderosos que Dios, pero hacen trabajos espirituales de alto nivel. Empezamos a ver por las calles gente vestida de blanco con la pulserita y empezó a proliferar la santería, la hechicería. Y todos sabemos que detrás de este sistema que ha matado, robado y destruido todo en este país, hay una cobertura allí satánica que todavía no hemos podido, de verdad. Y estamos en eso y creemos que para eso son estos 21 días de ayuno, para terminar de verdad de abrir esa brecha y que de verdad la respuesta de Dios llegue a nuestro país, porque nosotros sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Dios necesita de los hombres de Dios. Los intercesores proféticos se necesitan porque, escúcheme, son los que legitiman la acción de Dios en la tierra. Son los que van a legitimar la acción de Dios. Es decir, que Dios Dios a la viuda de Sarepta no la ayudó él, necesitó del hombre de Dios. Y Dios está necesitando aquí de los intercesores proféticos, de los apóstoles, porque el fundamento es apostólico y profético. Pero ¿cuántas veces hay desaveniencia? Y por último, número, creo que 5, 1, 2, 3, 4, 5, nuestras oraciones pueden encontrar estorbos por la falta de unidad y de acuerdo. El apóstol que le tocó el día lunes o domingo, él hablaba de oraciones cruzadas. Increíble, me tocó esa parte. Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo capítulo 18, en el versículo 19, vamos a ver allí: otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, increíble. O sea, ¿cuántos cristianos vemos en Venezuela? Inmenso, cantidad de cristianos. ¿Cuántos estamos orando porque vemos el fruto de este sistema de gobierno perverso que ha traído muerte, destrucción? El diablo vino a matar, a robar y a destruir. No puede un árbol bueno dar frutos malos y no puede un árbol malo dar frutos buenos. Nuestro Señor nos dijo: por los frutos se conocen los árboles. Si el fruto de este sistema de gobierno ha sido tan tremendo, que ha traído tanto dolor, separación, muerte, destrucción, sacando nuestras posiciones políticas, nuestra ideología, nuestras preferencias, hablando como profetas, como intercesores proféticos, como apóstoles, sacando toda pasión política, porque no se trata de eso, sino del fruto del gobierno, del sistema que domina el país. Ha sido un sistema que sus frutos son malos, el árbol es malo. Y entonces nosotros nos hemos estado de acuerdo. Dios me ha mostrado en oración gente orando: Señor, termina esto, ya, termina con esto. Pero por allá otra gente: bendice al gobierno. No que nosotros no vamos a bendecir al país, pero son oraciones cruzadas. Son oraciones que se cruzan. No estamos juntos, no estamos de acuerdo en lo que estamos orando. Y la falta de acuerdo hace que no se cumpla el deseo que estamos pidiendo. Mire, y ahí deberíamos estar de acuerdo todos. Todos deberíamos estar de acuerdo que necesitamos o queremos seguir como estamos como país. Repito, Mateo 18, 19 dice: otra vez les digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. ¿Cuál cosa? Cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa. Y esto no es cualquier cosa. Esto que está pasando en nuestro país, este dolor que está viviendo el país, cómo han aumentado los índices de desnutrición, la carencia de servicios públicos, sin agua, sin gas, sin gasolina. Yo que estoy en los barrios, nosotros que estamos en los barrios, vemos la extrema vulnerabilidad. Por eso hemos levantado bancos de alimentos para alimentar. Más de 200 personas vienen a diario a nuestra iglesia a comer. Aleluya. No solamente orar, es también actuar. Hemos levantado bancos de medicina. Hemos levantado programas que se llama Prodenud para niños con problemas de peso y de talla. Hemos levantado academias deportivas, culturales, educativas para recoger a los chamos de los barrios y para tratar de educarles en valores y en principios. Hemos levantado la brigada de limpieza y embellecimiento para tratar de mantener el barrio y las comunidades embellecidos, limpios para el Señor.
Hemos levantado el Ministerio Grandes Tareas para tratar de fortalecer la educación de principios y de valores y la educación académica de los niños. O sea, hemos hecho una serie de cosas para responder a tanto drama que tenemos, porque en nuestros barrios, en nuestras comunidades, es drama y más drama y más drama y más drama. Y todos queremos que estos dramas terminen. Las familias se separaron, las familias se dividieron, muchos niños están creciendo sin la figura de un padre y muchos en los barrios sin la figura del padre y de la madre. Han aumentado los índices de abuso en los niños. O sea, es un drama lo que nosotros estamos viviendo. Mucha gente, escúcheme, que no estaba supuesta a morir, ha muerto en otro país o en Venezuela. Mucha gente que no estaba supuesta a morir. El drama de nuestros maestros. Ayer estaba leyendo que ha aumentado el índice de suicidio entre los maestros, que ya no saben qué hacer, ganando menos de $1 en el país. Los médicos, quienes han pagado el precio más alto en el COVID, que ha habido un bajo índice, según lo que ellos reportan oficialmente, de muertes en Venezuela. La tasa más alta es de médicos. Increíble, médicos de 33 años, médicos de 30, porque son estos dos sectores, los médicos y los maestros, muestran el drama que vive el país. Entonces, no podemos nosotros como iglesia ponernos de acuerdo. Por lo menos yo creo que todos podemos ponernos de acuerdo de que esto está mal y de que esto tiene que terminar. Y de que le pedimos a Dios como intercesores proféticos que los destructores y destruidores salgan y se han apartado lejos, y que los edificadores y constructores espirituales y humanos vengan a prisa. Bueno, yo quiero orar para terminar, porque quería dejar sentado que las oraciones tienen estorbo por malas relaciones familiares, que las oraciones tienen estorbo cuando hemos tocado los ungidos de Dios, que las oraciones tienen estorbo por entidades espirituales que están allí presentes, porque las oraciones tienen estorbo cuando hay una cobertura satánica de alto nivel que tenemos que trabajar los apóstoles y los profetas. O las oraciones tienen estorbo cuando tenemos falta de acuerdo, falta de unidad. Levante su mano allí. Padre, muchas gracias. Solo te pido que esta palabra, aleluya, fluya, corra, crezca y prevalezca. Señor, tu palabra dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y dice: Él les mostrará el camino por el que debe andar. Por favor, Señor, muestra a tus apóstoles, muéstranos a tus apóstoles, a tus profetas, a tus pastores, a tus ministros, el camino por el que vamos a andar. Danos guianza, oriéntanos, guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muéstranos los pasos que vamos a dar y ayúdanos a estar todos unánimes, juntos y de acuerdo en lo que este país tanto necesita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que los próximos días, las próximas semanas, seamos nosotros, Señor, esos árboles de vida, esos árboles llenos de vitalidad, porque vemos el deseo cumplido, nuestra intercesión, nuestra oración cumplida. Creo y declaro que en Venezuela habrá un milagro que sorprenderá a todos. Creo y declaro, aleluya, que no será por la mano de hombre, sino por la mano de Dios. Creo y declaro que habrá paz en Venezuela y que Venezuela se levanta y resplandece porque ha venido su luz y la gloria de Dios ha nacido sobre Venezuela. Creo que Venezuela, aleluya, será corona y será la nación favorita del Señor. Creo y profetizo y declaro que para Venezuela vienen tiempos mejores en el nombre poderoso de Jesús. Creo y declaro que los destruidores saldrán y serán apartados lejos, Señor, aleluya, y que los edificadores y constructores vendrán a prisa, Señor. Creo que todo altar de brujería, hechicería, santería, satanismo y todo tipo de ocultismo es arruinado por la sangre del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús derribamos toda fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, toda cobertura satánica es rota.
Toda cobertura satánica es rota. Toda cubierta con que se cubrió este país satánico, aleluya, este país, toda cubierta satánica es rota por la acción intercesora de la iglesia. Todo principado es desplazado en el nombre poderoso de Jesús, para que descienda la gloria y la respuesta de Dios. Y nosotros, apóstoles, profetas, ministros, nos alineamos, aleluya, en nuestras familias, en nuestros hogares, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos de acuerdo. Creo que viene un tiempo cuando estaremos todos de acuerdo en que algo grande vendrá a Venezuela, y seremos esa voz de Dios, esa boca de Dios, esas manos de Dios, esos pies de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo a todos, bendiciones para todos. Un abrazo, y bueno, esta es la última parte de este día. Quería compartir con ustedes. Quiero que tomen nota de algunas cosas que para mí son determinantes en este tiempo. El concepto de intercesión profética. Para mí la intercesión profética es la acción que legitima la intervención del Padre Celestial en la tierra. Por eso nosotros tenemos que entender el concepto de lo que es un intercesor profético, porque somos los que legitimamos la acción de Dios. ¿Qué quiero decir que con legitimar la acción de Dios? Bueno, repito, y veamos otra vez el ejemplo de la viuda de Sarepta, que hay cosas que Dios no puede hacer por sí mismo y que necesita la intervención del hombre y la mujer de Dios. Rapidito, allí en el libro del profeta de Primera de Reyes, veamos el capítulo 17, en el versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová. Esto es un profeta que va a hacer una acción profética y que va a soltar una palabra profética. Una de las características de los profetas es que oyen a Dios y que son obedientes a Dios, a pesar de que sus órdenes que a veces Dios nos da parezcan ilógicas y parezcan como cosas tontas, parezcan cosas de loco. Pero las acciones proféticas a veces son increíbles. Por ejemplo, cuando Moisés levantó sus manos para que el pueblo venciera, eso fue un acto profético. Y usted dirá, ¿y tan solo con eso se gana una batalla? Para Dios sí. Esa era la acción profética que a él le correspondía. Y fíjese que cuando las bajaba, ¿qué sucedía? El pueblo desfallecía. Pero dos hombres que se dieron cuenta que ese acto profético era importante, le sostuvieron sus brazos encima. Y entonces el pueblo pudo prevalecer. Por ejemplo, las vueltas que dieron los israelitas alrededor del muro de Jericó son actos proféticos. Parece una cosa de loco darle vuelta. Nosotros para adquirir este lugar donde nosotros estamos, donde edificamos el santuario, la zona de campeones, donde esta iglesia está bendiciendo a tanta gente, por más de 2 años vinimos a este lugar, desde allá de donde estábamos, de la iglesia pequeña, a hacer las 7 vueltas. Dimos una vuelta, la segunda vuelta, ungíamos con aceite. Actos proféticos, declarando palabra que esto iba a ser nuestro. No nos querían vender, no querían vendernos el lugar. Llamábamos y el costo era muy alto, no teníamos el dinero. Le decíamos a la gente que nos los alquilara, y no querían. Y esto era nada más un galpón abandonado por más de 35 años, pero el espacio era amplio y espacioso. Era cerca del lugar donde estábamos y Dios había mostrado que era aquí. Por mucho tiempo salimos a las 5 de la mañana a hacer las vueltas que decíamos de Jericó. Poníamos las manos en las paredes con aceite y ungíamos este lugar. Pasaron meses, pasaron años. Y llamaba yo a la administradora y no. Un día le pedimos, que vinieron unos pastores de Colombia, le pedimos al señor que tenía la llave aquí cerca, que nos diera la llave para entrar al galpón y ungirlo. Y cuando fuimos a entrar, resulta que yo digo, bueno, todo lugar que pisar en la planta de tu pie, y me orientó el Señor que nos quitáramos los zapatos. Yo me quedé en media. Muchos se asomaron y se fueron porque todo el galpón estaba lleno de excremento de paloma, de pupú de paloma. Y nosotros, yo recuerdo que caminamos allá adentro pisando eso. Señor, esto es nuestro, esto es nuestro, esto es nuestro. Hermano, por poco me rindo porque ya era mucho tiempo ungiendo, declarando, poniendo las manos, las 7 vueltas, pisando el lugar, hasta que en intercesión y oración el Señor me dice: has hecho de todo, pero te falta una cosa.
Yo repasé en mi mente, Señor, hemos ungido, hemos declarado, hemos pisado la tierra. Todo lo que yo aprendí en guerra espiritual, en intercesión profética, lo hemos hecho. Y yo le dije, ¿qué me falta, Señor? Me dijo, te falta dar una ofrenda por eso. Y me reveló el Señor, tu dinero darás por lo que tú deseas. Yo dije, Dios mío santo. Cuando Dios me reveló esa palabra, bajé al banco, hice un depósito, un ministerio internacional, puse mi petición por la parte de atrás, me dieron el voucher, en ese tiempo se hacía así, y tomamos el voucher y empezamos a orar. Señor, hemos hecho de todo para que nos deje este lugar para la iglesia. ¿Cómo nos ha costado? Este es el último acto profético que tú nos estás demandando. Te ponemos esto en tus manos. Se lo entregamos al Señor. Era día viernes. Ese viernes ministré un reencuentro, viernes, sábado, domingo. Yo solo ministré los tres días. Eso fue un reencuentro poderoso. La gloria de Dios descendió. Lunes por la mañana salgo a trotar a las 5 de la mañana. Imagínense, ministrando 3 días sin descansar. Y a las 5 de la mañana salgo a trotar. Y cuando salgo a trotar, de toda esa locura, de todos esos 3 días más el trote, se me estranguló una hernia intestinal. Tuve un infarto intestinal. Por poco paso para el otro lado. Y me llevó mi esposa para la clínica y me dijeron, tiene un infarto intestinal. Yo sé lo que son los dolores de infarto, por eso que me sucedió. Y me decían que una hernia se había estrangulado. Y estuve cerquita de la muerte. Me estabilizaron y después me operaron ese mismo día. Pero antes de pasarme al quirófano, me suena el teléfono. Y me dice la administradora, que por más de 2 años me trancaba el teléfono, me decía, dejé el fastidio. Y me dice, pastor, esta es la administradora, dígame. Me dice, bueno, quiero decirle que el galpón es de ustedes. Se lo vamos a dar a ustedes, como nos lo puedan pagar. Queremos hablar con usted la próxima semana porque no hemos podido vender ese galpón y ellos quieren venderlo porque corren riesgo de que se le invadan y no sé qué. Y cuando yo tranco la llamada, hermano, me acuerdo lo que Dios me habló. Has hecho de todo, te falta una cosa. La hice el viernes y el lunes recibí contestación. Me operaron, estaba en recuperación. Eran 90 millones que nos valía el galpón en ese tiempo. Solo teníamos 5 millones, conseguimos 5 prestados, 10. Ella nunca iba a permitir eso antes, pero ahora lo aceptó y le pusimos 1 año para pagarlo. 1 año para pagarlo. Y ella lo aceptó todo. Después le pregunté yo, ¿y eso que usted aceptó, eso por fin, después que estábamos firmando? Me dice, mire, un día un señor vino del aeropuerto decidido a comprar el galpón porque él quería montar algo así como una broma, una fábrica para zapatos, y lo había visto por internet, le gustó el espacio, todo. Y cuando él vino, él alquiló un carro en el aeropuerto, vinimos en el carro alquilado para acá para mostrárselo, entró al galpón, le encantó todo y dijo, aquí mismo vamos a hacer negocio. Cuando salió, el carro alquilado que estaba aquí afuera, se lo habían desvalijado. Y él, ¿qué es esto? Entonces él se asustó mucho porque entendió que el lugar era una zona peligrosa en ese tiempo. Y dijo, no, señora, mejor no vamos a hacer nada, Y luego trajimos a otro que estaba muy decidido también, pero vio que en las puertas habían unos huecos de bala. Y la gente le dijo, por aquí, esto es peligroso por aquí. Y no, vamos a dejarlo así. Y ¿sabe qué entendí más tarde, orando al Señor? Que mientras orábamos, intercedíamos, ungíamos, cubríamos, guardábamos, pisábamos, Dios nos estaba guardando esto. Pero hasta no dar, Dios no nos soltó la bendición. Porque es completo, o es todo, o es nada. Pero ahí está lo que son los actos proféticos, la palabra profética, pero cumpliendo los principios de Dios. Tu dinero darás por lo que tú deseas. Fíjense ustedes. Dice, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Miren eso, Es decir, que si Dios le dio orden a la viuda, quiere decir que Dios hablaba con la viuda y la viuda hablaba con Dios. Pero Dios no podía por sí mismo ayudarla. Necesitaba la intervención del hombre de Dios para poder salvar a esa mujer, a su hijo y a su futuro.
Si ella hablaba con Dios, y Dios con ella, cualquiera puede decir, ¿y por qué Dios no la ayudó de una vez? Pues porque hay cosas que Dios no hace por sí mismo. Necesita el intercesor, necesita el hombre de Dios, el ungido de Dios, para que se movilicen sus principios, para poner en marcha sus principios y entonces en darle la legalidad a Dios, al Padre Celestial, para que actúe en la tierra. Porque ¿qué es intercesión profética? Es la acción que legitima la intervención de Dios. Por esta acción que llevó adelante el profeta y luego la viuda, entonces eso legitimó la acción de Dios. Dice, ve, entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Quién necesitaba aquí más? ¿El profeta o la viuda? Todos sabemos que necesitaba era la viuda. El profeta tenía carne, el profeta tenía agua que le daba a Dios, que le traían los cuervos. Aquí la que estaba en necesidad era la viuda. Pero el profeta necesita poner en marcha los principios de dar y recibir, los principios de siembra y de cosecha, los principios, aleluya, que van a movilizar, que van a habilitar a Dios para bendecir a esta mujer. Y por eso le pide que le traiga un poco de agua. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Ves? Entonces el profeta necesita es que se active en ella el dar, para soltarle la palabra a esta mujer. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál era la expectativa de esta mujer? La expectativa de muerte para ella y para sus hijos, para su hijo. Y Elías le dijo, no, mujer, no tengas temor, ¿ves? No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, porque aquí viene la palabra profética, el acto profético, la palabra profética. Haz como has dicho, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué dice el carnal allí? La persona que no es espiritual. Este profeta sí es vivo, este profeta sí es interesado, pero el profeta sabe lo que él está haciendo. Él está activando simplemente un principio para una vez tomar eso, soltar la palabra que va a habilitar a Dios para bendecir a esa mujer, el dar y recibir. Dice, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por el profeta Elías. ¿Qué le parece? Entonces, rapidito, una característica del profeta de Dios y del intercesor profético es que oye a Dios y hace lo que Dios le diga, así parezca algo tonto. Repito, Moisés levantando sus manos, las vueltas de Jericó, parece algo loco. Gedeón con los 300 para enfrentarse a los 30,000, algo loco. Pero si Dios lo está diciendo, un acto profético, una palabra profética, si tú obedeces, porque se requiere de la obediencia, es donde va a estar la victoria. Cuando Dios le dijo a Moisés, marcha, estaba el mar al frente, marcha, y cuando tocó el mar, se abrió el mar. Entonces yo quiero resumir esto en 5 características. Un intercesor profético, número 1, es esforzado. Número 2, es valiente para obedecer al Señor. Tiene una obediencia a Dios en lo que Dios le diga. Un intercesor profético tiene enfoque. Lo que Dios le ha dicho, no se sale de allí. Es una persona que no permite la distracción en su vida para hacer lo que Dios le ha dicho. Un intercesor profético, escucha esto, muy importante, es constante, porque entiende que hay cosas que se dan de inmediato. Rapidito, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 14. Dice allí, y tomando el manto Elías, ¿quién es Elías? Un profeta, dice que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Un acto profético, dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Un acto profético que se vio al instante. Ahora, vea conmigo Segunda de Reyes capítulo 13. Segunda de Reyes capítulo 13. Impresionante esto. Verso 16 y 19. Verso 16 y 19 dice: luego Eliseo, otra vez un profeta, rey de Israel, le dice: pon tu mano sobre el arco. Aquí hay otra vez
una ordenanza para un acto profético. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Todos estos son actos proféticos. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, le dijo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel, las que las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, un acto profético. Y él la golpeó, oiga bien, 3 veces. Y se detuvo. 3 veces y se detuvo. Y mire lo que dice el profeta. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El hombre lo hizo, pero no fue persistente, no fue constante. Como yo decía, yo estuve a punto de rendirme para comprar esto. Estuve a punto, hasta que Dios me soltó el último diseño profético, el último acto profético. Lo pusimos en marcha el día viernes y el día lunes tuvimos contestación. Por último, un intercesor profético se planifica, sabe planificar lo que Dios, los diseños que Dios le va dando, los va poniendo de manera ordenada. Nehemías es un gran planificador y yo quiero que de verdad, esta palabra bendiga tu vida. Creo que nosotros necesitamos mucho de esta orientación. Creo que hacer intercesor profético o hacer intercesión profética se aprende. Yo siempre digo: ¿cómo se aprende a manejar? Le digo a la gente, siempre me gusta decir manejando. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a hacer guerra espiritual? Guerreando. ¿Cómo se aprende a hacer intercesión profética? Practicando, en la práctica, en el camino. Cuando uno va viendo cosas, entonces uno se da cuenta que los actos proféticos, la palabra profética, la intercesión profética funciona. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Que esta palabra pueda fluir, correr y prevalecer en los corazones. Que cada corazón sea una buena tierra, Señor. Y que esta palabra eche raíz profunda, Señor, y produzca mucho fruto para vida eterna. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que desates tu gracia, que desates tu favor, que desates tu plenitud, Señor, y que nos sigas revelando cada paso que vamos a dar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Levante su mano allí y crea en el corazón, aleluya, que Dios nos está uniendo para algo grande, que Dios nos está juntando para la restauración y reconstrucción de Venezuela, y que así como un día de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, muy pronto en Venezuela caerán los muros de separación ideológica, los muros de separación social, los muros de separación económica, todos los muros y todas las murallas que se han levantado, que no son voluntad de Dios. Toda planta que no plantó el Padre será desarraigada en el nombre poderoso de Jesús, y plantaremos en Venezuela el reino de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un gran abrazo y que Dios los bendiga a todos.